Hola amigos, bienvenidos a esta nueva experiencia de capacitación ocupacional. Mi nombre es Cristian Puentes y en nombre de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción queremos invitarlos a participar de este curso que lleva por nombre Curso Básico de Orientación en Prevención de Riesgos. Bienvenidos. Bueno, dentro de lo que vamos a ver durante el desarrollo de esta actividad, vamos a ver algunas definiciones respecto a lo que es la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. También vamos a ver algunas definiciones importantes que deben considerar a la hora, ¿cierto?, de reaccionar ante una posible enfermedad o un posible accidente que les pudiese ocurrir. También vamos a ver todo lo que tiene relación con las obligaciones para las empresas, para los trabajadores, para las obligaciones a nivel gubernamental, y también no podemos dejar de ver cuáles son las principales causas de la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y cómo poder, ¿cierto?, identificarlas para controlar que ocurran este tipo de eventos. Bien, vamos entonces a ver cuáles son las disposiciones que establece esta Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la Ley 16.744. Esta ley tiene por obligación entregar las directrices a través del seguro social y obligatorio en contra de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para las empresas y para los trabajadores en nuestro país. Es una ley chilena, es una ley única existente acá en Chile y obviamente muy reconocida a nivel mundial. Esta ley tiene, como les comentaba, por objetivo la prevención de lesiones y enfermedades y nos entrega una serie de prestaciones, principalmente lo que tiene relación con las prestaciones médicas y económicas, que finalmente se traducen en qué es lo que nos cubre este seguro ante la ocurrencia de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. ¿Quiénes son o quiénes somos los que estamos cubiertos bajo este seguro? Bien, todos ustedes y todos quienes trabajen en una organización, incluso quienes trabajen bajo el control de la organización, considerando además aquellas empresas contratistas y subcontratistas, prestadores de servicio, incluso aquellos proveedores y visitas que se incorporen a los riesgos inherentes de una organización. Ustedes, como trabajadores propios por cuenta ajena, están cubiertos bajo este seguro social y obligatorio. Por lo tanto, estas prestaciones que les comentaba, médicas y económicas, y sobre todo lo que tiene relación con la asesoría preventiva en materia de seguridad y salud ocupacional, es parte de las prestaciones que entrega este seguro social y obligatorio a través de la ley 16.744. ¿Qué es lo que cubre? ¿Cuáles serían en este caso las contingencias a las cuales están cubiertos? Los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Los accidentes del trabajo además consideran o van a considerar dentro de estas prestaciones los accidentes del trabajo y los accidentes del trabajo que ocurran en el trayecto, que es parte de lo que vamos a ver más adelante. También está considerado dentro de la prestación de este seguro lo que son las enfermedades profesionales, todas aquellas enfermedades y patologías que a causa de los agentes que nos rodean en nuestro diario vivir laboral nos pudiesen generar alguna enfermedad de origen laboral. A continuación entonces vamos a ver todo lo que son las definiciones y para que entendamos, ¿cierto?, y podamos comprender de mejor manera qué es, ¿cierto?, y qué es lo que nos cubre este seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Partamos entonces por entender y comprender qué es lo que es un accidente del trabajo de acuerdo, ¿cierto?, a las disposiciones legales que están establecidas. De esta manera podemos entender que un accidente del trabajo, para que ustedes puedan hacer uso del seguro, va a ser todo accidente que sufran ustedes a causa o con ocasión del trabajo que desarrollan a diario en sus empresas y que necesariamente debiera o pudiera, ¿cierto?, generarles algún grado de incapacidad o la muerte. ¿Qué queremos decir con esto? De que cualquier lesión que ustedes puedan sufrir mientras trabajan o en alguna actividad, indirectamente relacionada con el trabajo, están cubiertos por este seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Solamente tiene que existir, para efectos legales y cumplir con esta definición, debe existir necesariamente la presencia de algún grado de incapacidad, desde
un cuerpo extraño, por ejemplo, ocular, algo que les pudiera suceder menor, un esguince, una lesión, un corte menor, hasta claramente un accidente grave o fatal, de acuerdo a lo establecido legalmente. ¿Qué significa que sea a causa o con ocasión? Como les comentaba, para reforzar, a causa tiene relación de manera directa con el trabajo que desarrollan, para lo que ustedes fueron contratados en sus trabajos, ¿verdad? Y de manera directa, con ocasión quiere decir de manera indirecta. A modo de ejemplo, hacer algún trámite que tenga relación, ¿cierto?, con el trabajo, pero que no necesariamente esté dentro de su contrato de trabajo, como por ejemplo ir a tramitar algún documento en el centro mientras están desarrollando el horario de colación, necesidades biológicas, etc. Todo eso, si bien es cierto, no es parte del trabajo que ustedes desarrollan diariamente, sí es un aspecto a considerar con ocasión del trabajo que igualmente está cubierto por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Importante es destacar en este aspecto de que no todo lo que ocurre en el lugar de trabajo necesariamente es un accidente del trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Si ustedes, por ejemplo, sufren alguna patología o padecen, ¿cierto?, de alguna sintomatología que tiene un origen común, personal, ¿cierto?, con aspectos que son netamente particulares de cada persona, esto no necesariamente es, independiente de que suceda o no dentro del lugar de trabajo, un accidente del trabajo con causa o con ocasión del trabajo. A modo de ejemplo, si alguien tiene algún problema depresivo o una trabajadora se encuentra embarazada y producto de ello puede sufrir algún grado de descompensación, necesariamente lo que le sucede a producto de su embarazo producto o a causa de cualquier otro aspecto, factor netamente personal, eso no es y no estaría cubierto por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Enfatizamos en este aspecto, pues es muy importante que ustedes consideren y les quede lo suficientemente claro esto que es medular para efectos de hacer uso del seguro de accidentes del trabajo. Y eso es muy importante que lo tomemos en consideración, ¿ya? De igual manera es aplicable para las enfermedades profesionales, pero lo vamos a ver a continuación. También son considerados accidentes del trabajo lo que a ustedes les puedan ocurrir durante el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación donde van a pernoctar y el lugar de trabajo o los lugares de trabajo que correspondan a las actividades que ustedes desarrollan. Esto es lo que nosotros consideramos también y se le denomina accidentes del trayecto, como se conoce comúnmente en las empresas. Este concepto es el que mayor necesidad tenemos de dejarles en claro de cuáles son las contingencias que tiene cubierta y cómo hacerlo carne, ¿cierto?, a través de la gestión que se debe hacer a través de la empresa, valga la redundancia, y la mutualidad. Un accidente de trabajo en el trayecto, como les comentaba, es cualquier accidente que le ocurra en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, que les pudiese considerar incapacidad también. Esto es independiente del lugar donde ustedes vivan. Esto no guarda necesariamente relación con el domicilio particular con el que ustedes tengan registrado en su contrato de trabajo o en algún anexo de contrato en sus empresas. Es necesariamente relacionado al lugar donde ustedes van a pernoctar. Esto significa que está considerado además cuando ustedes viajan fuera de Santiago o necesariamente por algún motivo no pernoctaron en su domicilio particular y tuvieron que hacerlo en otro lugar, en otra ciudad, incluso hasta en otro país. Si lo vemos desde este punto de vista y si asumimos y damos un ejemplo, hoy por ejemplo nos queremos quedar en la casa de nuestro hermano, de nuestra madre o un familiar, o lisianamente por un aspecto laboral y no dormiremos en nuestro hogar, se toma como accidente del trayecto lo que les ocurra, ¿cierto?, en el trayecto directo en el lugar desde donde pernoctaron hasta la empresa donde trabajan, viceversa. También, obviamente, cuando se viajan, ¿cierto?, en retorno desde el trabajo hacia el lugar donde van a pernoctar, que es súper importante que les quede claro. ¿Qué es lo que
¿qué es lo que podríamos considerar como un accidente de trabajo en el trayecto? Es todo lo que les pudiese ocurrir en el trayecto directo. Hay una serie de mitos, por decirlo de alguna manera, urbanos que hablan de los accidentes del trayecto y que nos interesa, por sobre todo, dejárselos claros para que ustedes también lo adopten como tal. Primero, no hay tiempo para un accidente del trayecto, no está considerado un límite de tiempo, un lapso de tiempo para que se pueda o no generar un accidente del trabajo. El mejor ejemplo es que si yo, por ejemplo, viviera en Concepción y viajara todos los viernes a la ciudad donde vivo realmente, no podría, si es que fueran 2 horas, por ejemplo, no podría trasladarme en 2 horas a Concepción y perder obviamente lo que es el beneficio del seguro. En este caso no hay tiempos ni plazos ni distancias que acoten, ¿cierto?, lo que es un accidente de trabajo en el trayecto. Sí es importante que y que conozcan y sepan de que todos los accidentes del trayecto son investigados. Y como tal, es importante que sepan de que se va a hacer un proceso de investigación donde se va a determinar, obviamente, algunos horarios, ¿cierto?, estándares para los lugares donde ustedes van a pernoctar y en relación al trabajo, al lugar de trabajo. Por lo tanto, si yo vivo a media hora de mi trabajo, es un poco complejo de que podamos justificar un accidente ocurrido 2 o 3 horas posterior, ¿cierto?, al horario de salida, al horario que yo marqué en mi empresa. En ese contexto nos interesa que lo tengan claro. Cuando están fuera de la ciudad, están trabajando por comisión de servicio, también van a ser accidentes de trabajo en el trayecto, los que ocurran en el trayecto directo, valga la redundancia, entre el lugar donde están visitando y el lugar donde estén hospedando, que sea un hotel, una cabaña o lo que la empresa haya estimado conveniente. Y obviamente se toma el mismo estándar de horarios y tiempo. También es importante saber que hay factores, ¿cierto?, que debemos tomar en consideración para justificar y acreditar, ¿cierto?, el acontecimiento de un accidente del trabajo. Dentro de ellos está principalmente lo que tiene relación con demostrar, ¿cierto?, a través de hechos concretos, respaldos que acrediten su accidente. Por ejemplo, si fue un accidente de tránsito, ustedes deben acreditar el acontecimiento a través del parte o la constancia de carabineros del accidente que ocurrió. También pueden acreditar el accidente de trayecto mediante su propia declaración de terceros y principalmente a través de testigos, si es que los hubiere al minuto de la ocurrencia del accidente del trabajo. También es una metodología de justificación, ¿cierto?, del accidente ocurrido, la boleta o el recibo, ¿cierto?, del centro asistencial más cercano donde ustedes se hayan atendido y el cual no haya sido la mutualidad en la cual se encuentran adheridos. Por ejemplo, si yo me accidento cerca de un hospital y me voy inmediatamente al hospital o a la clínica, porque me queda muy lejos a lo mejor la mutual o la clínica de la mutual más cercana, obviamente ustedes pueden ingresar sin ningún problema a esta clínica, dan aviso, respetan los procedimientos de la compañía internos, obviamente, dan aviso a la empresa y posteriormente se atienden y la empresa de manera interna, en coordinación con la mutual de seguridad, en este caso, van a coordinar el traslado de ustedes desde el centro asistencial hasta la clínica de la mutual más cercana. Ustedes no generarían gasto alguno porque en ese caso se encarga, porque están cubiertos bajo el seguro, la mutual de correr con todos esos gastos. Si ustedes se desvían del trayecto habitual, del trayecto directo, pierden inmediatamente el beneficio del seguro para efectos del accidente. Importante también es que consideren de que no todo lo que nos ocurre en el trayecto es un accidente del trayecto o de trabajo en el trayecto. Si también pierdo el conocimiento por algún aspecto personal o particular, qué sé yo, porque padezco alguna enfermedad X y la causa directa es un factor personal, no estaríamos hablando de un accidente del trayecto. Supongamos que alguien se desmaya porque está haciendo un tratamiento personal, una dieta, etcétera, etcétera. Sí serían, a modo de ejemplo, accidentes del trayecto,
choques, colisiones, atropellos, mordedura de animales callejeros, incluso actos vandálicos como asaltos, hurtos, etc. Caídas, golpes, contusiones que tengan relación obviamente o se susciten en el trayecto de ida o regreso entre el lugar de trabajo y la habitación. ¿Desde dónde nos cubre el seguro? A ustedes los va a cubrir desde el umbral de la puerta de sus hogares o, ¿cierto?, del condominio donde viven hacia afuera, no del departamento y en el patio del condominio, sino que desde el condominio hacia afuera hasta el umbral, la puerta, ¿cierto?, del lugar donde trabajan. Eso es, ¿cierto?, lo que está considerado dentro del trayecto. Y esto, obviamente, replicable a todos los lugares donde ustedes vayan a pernoctar. ¿Cuál es la otra contingencia cubierta? Las enfermedades profesionales. A diferencia de un accidente del trabajo, la enfermedad profesional es lenta y progresiva a través del tiempo. Eso significa de que una enfermedad profesional no es violenta y no tiene un horario muchas veces de ocurrencia y no es de impacto como lo puede ser tal vez un accidente del trabajo. Una enfermedad profesional es lenta y progresiva, como les comentaba, y se produce de manera directa por el ejercicio de la profesión de un trabajador y que obviamente le puede generar algún grado de incapacidad temporal o bien la muerte. La enfermedad profesional nos entrega antecedentes tales como tener nociones respecto al más o menos cuándo se inició. Hace 3 meses aproximadamente comencé a perder la audición. Hace 5 meses me empecé a sentir un malestar, ¿cierto?, a nivel bronquial. Hace un par de meses que ya tengo un desgaste, ¿cierto?, notorio en la voz. Y esto así sucesivamente de acuerdo a cada una de las actividades económicas que existen, ¿cierto?, en nuestro país y las actividades laborales a las cuales cada uno de ustedes pertenece. De esa manera se pasa a través de un procedimiento con su empresa respectivamente y a través de mutual de seguridad, donde el área de medicina del trabajo es la encargada de evaluar, ¿cierto?, y pesquisar si las causas de las actividades que ustedes desarrollan diariamente son aquellas que originan, ¿cierto?, las molestias o la patología que están en este caso evidenciando ustedes a través de una posible enfermedad profesional. Son investigadas por lo demás y posteriormente también corren con los mismos beneficios del accidente del trabajo y accidente del trayecto. Vámonos ahora a ver todo lo que tiene relación con las prestaciones que nos entrega este seguro a nosotros como trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué prestaciones entrega este seguro? Como les comentaba, son 2 tipos de prestaciones principalmente, lo que tiene relación con las prestaciones médicas y por otro lado lo que tiene relación con las prestaciones económicas. También hay una tercera instancia de prestación que tal vez no es tan difundida ni tampoco tan conocida, pero es a nuestro parecer una de las más importantes, que guarda relación con la asesoría y la prestación preventiva que entregan las mutualidades de empleadores, en este caso la mutual. Todo lo que tiene relación con las disciplinas, ¿cierto?, de la seguridad y la salud en el trabajo, como la capacitación ocupacional, la higiene industrial, la ergonomía, medicina del trabajo, todo lo que tiene relación con los sistemas de gestión, medio ambiente, entre otros. Todas estas disciplinas que se agrupan dentro de la seguridad y la salud en el trabajo son parte de esta asesoría preventiva que la mutual toma y pone a disposición, ¿cierto?, para sus empresas adherentes y sus trabajadores. Si nos centramos en las anteriores 2 prestaciones que, como les comentaba, que son la prestación médica y la prestación económica, podemos ver que lo que tiene relación con la prestación médica, para aclarárselo de la manera menos técnica posible y que ojalá les pudiese quedar lo más claro, tiene relación principalmente con todos los gastos, todas las instancias que, producto del accidente o de la enfermedad profesional, en ustedes se incurra para, obviamente, sanar el accidente, para ayudar, ¿cierto?, a contrarrestar las consecuencias incluso que haya podido tener una posible enfermedad profesional. Desde, ¿cierto?, una evaluación médica hasta los medicamentos, prótesis, aparatos ortopédicos, incluso ciertas prótesis como las que yo tengo, que es un anteojo, puede ser incluso estar considerado dentro de estas prestaciones médicas. Todo lo que tenga relación con la operación, con
con los insumos médicos, todo eso es parte, ¿cierto?, de la prestación médica obligatoria que la Mutual debe prestarle a ustedes como trabajadores adherentes a nuestro organismo regulador. ¿Cuál es la otra prestación? Importante, como les comentaba, la prestación médica, económica. Como les decía, la prestación económica es todo lo que tiene relación con el pago del subsidio respecto de los días que ustedes estén con licencia. Si hacemos una analogía, es en el fondo el pago de la licencia médica a través, ¿cierto?, sí, del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De esta manera, desde un día perdido o de un día con licencia por producto del accidente o enfermedad en adelante, la Mutual en este caso les entregará a ustedes, ¿cierto?, la prestación económica para el pago, ¿cierto?, de su renta mensual a través, ¿cierto?, del cálculo de los 3 últimos meses de sueldo de ustedes a través de su empleador. Para efectos de enfermedades profesionales y otros aspectos más, incluso se puede tomar los 6 últimos meses de trabajo. Se hace un promedio y en base a eso ¿cierto?, les hace entrega y el pago, ¿cierto?, de la prestación económica mientras dure, ¿cierto?, la licencia médica producto del accidente o enfermedad. Vámonos ahora entonces a lo que tiene relación con las obligaciones que todos tenemos para, ¿cierto?, dar cumplimiento tanto a la ley como hacer cumplir la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cómo obliga, ¿cierto?, la ley a hacer prevención de riesgos? Bueno, la ley obliga, ¿cierto?, a hacer prevención de riesgos a través de un sinnúmero de aspectos legales, de decretos supremos, circulares, protocolos, decretos de ley, etcétera, etcétera, que a través, ¿cierto?, de su oficialización hacen carne, ¿cierto?, con el sinnúmero de aspectos que nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de poner en práctica la prevención de riesgos profesionales en las empresas. Desde cómo, qué características debe tener un elemento de protección personal, ¿cierto?, hasta cómo segmentar una enfermedad profesional, un accidente, un agente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los encargados, ¿cierto?, de administrar esta ley? Principalmente es a través de las mutualidades de empleadores, dentro de las cuales, como ustedes lo pueden apreciar, existen 3 de manera privada. Está la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que es a la cual ustedes pertenecen y en la cual ustedes se encuentran adheridos. También está la Asociación Chilena de Seguridad y el Instituto de Seguridad del Trabajo. Estas son las mutualidades de empleadores que están encargadas de entregar el mismo servicio, ¿cierto?, y los mismos tipos de prestaciones que ya anteriormente les comenté. Además, existe también, a través de la administración pública, si lo pudiésemos llamar, otro organismo, ¿cierto?, encargado de administrar este seguro, que se llama Instituto de Seguridad Laboral. Esto es a través del ISL. Anteriormente era el INP, por si alguien todavía tiene la confusión. Estos son las 4 instancias de administración del seguro social y obligatorio, además de una quinta que es a través de la administración delegada, ¿cierto?, que son aquellas empresas que administran, ¿cierto?, el seguro de manera interna. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Las obligaciones del Estado, amigos, tienen, ¿cierto?, un rol principal de fiscalización, un rol de considerar aspectos y procesos de fiscalización para todos quienes estén, ¿cierto?, involucrados, ¿cierto?, con el quehacer diario de una organización. ¿Quiénes son todos ellos? Trabajadores propios, empresas contratistas, subcontratistas, prestadoras de servicio, proveedores, etcétera, visitas incluso. ¿Y quiénes son estos organismos fiscalizadores? Para hacerlos carne puede ser incluso todo lo que tiene relación con las la Dirección del Trabajo. También hay organismos reguladores a través de las CEREMIS, distintas CEREMIS de salud, la CONAMA, la COREMA, etc. También los municipios, entre otros, pueden, ¿cierto?, oficializar de organismos fiscalizadores para el cumplimiento de toda esta amplia normativa legal que hoy nos cruza y les cruza a ustedes también como empresas
en materias de prevención de riesgos profesionales. ¿Cuáles son las obligaciones nuestras? ¿Cuál es la obligación de la Mutual para con ustedes? Principalmente es entregar servicios de asesoría en materias de prevención de riesgos para que ustedes puedan gestionar los riesgos inherentes a las actividades que ustedes desarrollan y obviamente indicar y entregar a ustedes todas las medidas de seguridad que, valga la redundancia, aseguren que no ocurran accidentes ni enfermedades en sus quehaceres, que no ocurran ningún acontecimiento, que se solucionen todo lo que tenga relación con las causas de los accidentes del trabajo, aspectos fundamentales de acciones, de condiciones que existen hoy día en sus actividades laborales. Ese es el principal rol de la Mutual. De acuerdo a una programación previa, ustedes con la Mutual, ¿cierto?, pueden, a través de la metodología que disponga la Mutual, coordinar y gestar, ¿cierto?, este servicio de asesoría donde nosotros los vamos a guiar para que hagan cumplimiento legal, ¿cierto? Además de dar solución y aquellas condiciones que pudiesen presentarse en sus lugares de trabajo que pudieran en el futuro tal vez generar alguna instancia de accidente del trabajo. También los vamos a asesorar en todo lo que tiene relación con el control, ¿cierto?, de los riesgos que están presentes en sus lugares de trabajo o en todas las actividades donde ustedes tengan presencia. Y eso, obviamente, es parte de la asesoría que nosotros entregamos y que se enlaza claramente con la prestación preventiva que les había comentado anteriormente. Ese es el principal rol de la Mutual de Seguridad y además posteriormente hacer seguimiento a las acciones que le hayamos encomendado para controlar los riesgos operacionales de sus actividades. ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa? Bueno, acá está la inmensa mayoría o sobre las empresas recae la inmensa mayoría de los requisitos legales que hoy existen en nuestro país en materia de regulación laboral, principalmente estamos hablando de accidentes, de prevención de riesgos profesionales. De esta manera, la empresa es la principal responsable de cumplir con los requisitos legales y eso conlleva todo lo que tenga relación con los riesgos inherentes a las actividades que ustedes desarrollan diariamente. Absolutamente todas las actividades que ustedes desarrollan diariamente. Y esto es transversal. Esto considera además a aquellas personas que no son trabajadores propios, pero que igualmente prestan servicios en sus organizaciones, como principalmente lo hacen a través de los contratos, los subcontratos, ya sea vigilancia, los casinos, el aseo, que es principalmente lo que se subcontrata a través de la empresa. Independiente de eso, está todo lo que es la ley de accidentes del trabajo, la ley de subcontratación, el decreto supremo número 76 sobre la ley de subcontratación, y así un sinnúmero de requisitos legales, decretos y leyes que regulan, ¿cierto?, y dan las directrices a las empresas para adoptar las medidas de seguridad necesarias que resguarden la salud y la seguridad de todos ustedes mientras desarrollan y se ganan su sustento diario en sus empresas. ¿Cuáles también? Bueno, ya habíamos hablado un poco, ustedes pueden después, ¿cierto?, profundizar un poco más dentro de las obligaciones de las empresas. También está todo lo que es la constitución de los comités paritarios, el desarrollar los reglamentos internos, entregar capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las obligaciones ahora que ustedes tienen para con la seguridad y la salud en el trabajo? Principalmente cumplir con lo que la empresa establezca para el control de los riesgos y de esa manera controlar los accidentes, respetar procedimientos del trabajo, instructivos, participar activamente de las instancias de capacitación, participar activamente de las investigaciones de los accidentes o incidentes, denunciar condiciones de trabajo que pudiesen existir en sus lugares de trabajo, denunciar incluso conductas, hábitos, prácticas que pudieran exponerlos a ustedes o a terceros trabajadores a posibles incidentes laborales que obviamente queremos evitar. También es obligación de ustedes cumplir, ¿cierto?, con las políticas de cada organización y obviamente con los aspectos legales que les crucen directamente.
Eso significa que no podemos, ¿cierto?, como trabajadores, salirnos, ¿cierto?, de este marco regulatorio y dejar solamente que la empresa se haga cargo, ¿cierto?, de cuidarnos, de protegernos. Nosotros también tenemos un rol, también tenemos como trabajadores aspectos que tenemos que cumplir y tenemos que respetar como trabajadores, como les comentaba. También es importante, y no podemos olvidar, que es obligación legal el que, así como la empresa, tiene que entregarles a ustedes libres de costo, libres de todo costo, los elementos de protección personal que a ustedes, ¿cierto?, les aplica a las actividades que desarrollan, ¿cierto?, elementos de todo tipo, protección a la cabeza, cuerpo, pies, manos, etcétera, ojos. Es también obligación legal que ustedes como trabajadores cumplan, ¿cierto?, y utilicen este tipo de elementos de protección personal, porque el no usarlo, el no cumplir con los requisitos legales, no cumplir con los procedimientos de la empresa, se presume que producto de la investigación se puede, ¿cierto?, incluso llegar a determinar que puede haber la existencia de negligencia inexcusable por parte de ustedes, y obviamente ante la presencia de este tipo de negligencia existe la posibilidad de perder los beneficios del seguro y obviamente las prestaciones médicas y económicas producto de la ocurrencia de un accidente del trabajo. Vámonos entonces a ver lo que son las causas, principales causas, ¿cierto?, y qué consecuencias puede llegar a tener la ocurrencia de un accidente del trabajo. Lo primero, nos tenemos que preguntar por qué ocurren los accidentes. Lo primero que ustedes deben preguntarse, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? La circunstancia del por qué se generó, se produjo un accidente del trabajo o bien una enfermedad profesional. Eso es el primer elemento de entrada que a nosotros nos va a entregar información del por qué ocurren los accidentes y cómo posteriormente podemos controlarlos y controlar su repetición. Y obviamente las principales causas están relacionadas, ¿cierto?, a los riesgos y a los peligros a los cuales nosotros vamos a estar expuestos como trabajadores. Y dentro de las principales causas tenemos las causas que son las más inmediatas, que son y que tienen relación con las acciones subestándares o inseguras, como normalmente se conocen, o las condiciones de riesgo o subestándar o condiciones inseguras en el trabajo. Esas son las dos principales causas inmediatas, ¿cierto?, para efectos de la ocurrencia de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Dentro de este mismo análisis, posteriormente nos vamos a encontrar con las causas basales o las causas básicas, ¿cierto?, que tienen relación con los factores de las personas, como también con los factores del trabajo. Perdón, me voy a devolver y me voy a detener, ¿cierto?, para explicarle un concepto importante que ustedes tienen que tener claro. El peligro es la situación o la fuente o la acción, ¿cierto?, capaz, ¿cierto?, bajo determinadas circunstancias de generar daño. Es la fuente que pudiera generar, ¿cierto?, el incidente. ¿Cuándo aparece la siguiente definición, que es el riesgo? Cuando interactuamos nosotros como personas. Corremos, ¿cierto?, el riesgo ante un determinado peligro y posteriormente este se traduce en un accidente. Por ejemplo, si hay una máquina en movimiento, la fuente, el peligro es la máquina en movimiento. ¿Cuál es el riesgo? Ser atrapado, ser herido, ser golpeado. Ese es finalmente el riesgo, el incidente asociado. Y obviamente posteriormente las consecuencias están ya a través de un accidente o un incidente, sin tiempo perdido. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la prevención de riesgos profesionales, no desde el punto de vista legal, un accidente del trabajo va a ser toda interrupción a un proceso normal del trabajo y que obviamente pudiese o no generar pérdidas. Eso significa de que también va a ser un accidente del trabajo de aquel que no me genera una lesión, el que no me genera algún grado de incapacidad. Ejemplo, si vamos conduciendo, ¿cierto?, y al lado mío va mi acompañante y hay una frenada brusca producto de una detención intempestiva, ¿cierto?, producto de un animal o alguien que se pueda cruzar,
nosotros vamos a frenar, no vamos a tener contacto nosotros como trabajadores con el vehículo, pero si nuestro vehículo choca o colisiona al vehículo que nos antecede, obviamente nosotros no sufrimos ningún tipo de lesión, ningún tipo de incapacidad, pero sí el vehículo sufrió daño, pérdidas. En ese aspecto, para efectos legales, no es un accidente del trabajo, porque no nos generó lesión a causa con ocasión del trabajo, pero sí es un accidente del trabajo que debe ser investigado en términos de la seguridad y salud en el trabajo, porque es un accidente que en alguna otra diferentes circunstancias podría habernos generado incapacidad o incluso la muerte. Bueno, como les comentábamos anteriormente, los accidentes se deben principalmente a dos causas inmediatas. Estas son las acciones subestándares o acciones inseguras y condiciones subestándares o condiciones inseguras. Las acciones subestándares o inseguras, como se les conoce normalmente, son aquellos actos, aquellas acciones que nosotros como trabajadores hacemos, ejecutamos o efectuamos en nuestro trabajo diariamente que se salen, ¿cierto?, del estándar. Acto, acción subestándar, que se sale del rango de lo estandarizado como correcto. Por ejemplo, no respetar los procedimientos, desbloquear equipos, utilizar equipos sin autorización, correr por escaleras, saltar o correr por los pasillos, conducir a exceso de velocidad, no respetar las normas del tránsito, aspectos legales, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando el entorno que nos rodea, el ambiente de nuestro trabajo está correcto y adecuado, pero la causa, el problema o la desviación, por decirlo de mejor manera, es, ¿cierto?, personal. Es un tema que tiene relación con el factor personal, las personas. Eso es lo que se conoce como acción insegura o subestándar. Y por otro lado tenemos lo que es la condición de riesgo, condición subestándar o condición insegura, que es absolutamente todo lo contrario. Yo respeto los procedimientos, yo respeto la normativa y todo lo que me han establecido, lo que está establecido para prevenir accidentes y enfermedades, pero existen condiciones en el ambiente que nos rodean que son o pueden ser la causa de un accidente del trabajo, como por ejemplo un vehículo con deficiente mantención, un hoyo, una mancha de aceite en los pasillos, una escalera sin su baranda, con problemas, ¿cierto?, de sujeción, aspectos ambientales como condiciones climáticas adversas, qué sé yo, todo lo que tenga relación con alguna máquina en movimiento, la presencia de algún agente para la salud, que no todo lo tenemos que ver o lo tenemos que relacionar con los accidentes, sino que también con las enfermedades, ruido excesivo, polvo, presencia de polvo, vapores orgánicos, aerosoles, pintura, etc. Todo lo que sea una condición, ¿cierto?, y que esté fuera del estándar o de lo que está normado por ley, se le denomina condición insegura. Y esta condición insegura obviamente también es uno de los factores personales, o sea, uno de los factores principales dentro de los que son los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y como les decía, las condiciones subestándares son aquellas desviaciones principalmente que existen en los lugares de trabajo, en el ambiente que nos rodea. Por ejemplo, una mancha de aceite en un pasillo, un vehículo que tenga problemas de freno, incluso una condición climática adversa como viento, lluvia, nieve, podría incluso transformarse en una condición, ¿cierto?, subestándar para efectos del normal desarrollo de nuestras actividades. Máquinas que no tengan las protecciones adecuadas, etc. Eso es importante que lo aprendamos a identificar para, ¿cierto?, levantarlo a través de las inspecciones, de las observaciones que tengamos, las instancias que tengamos organizacionalmente hablando, que obviamente nos generen una oportunidad de mejorar dichas condiciones. Bien, además, como les comentaba anteriormente, está todo lo que son las causas básicas o la causa base de los accidentes del trabajo, lo que genera muchas veces estas acciones subestándares y estas condiciones subestándar.
Estas causas básicas también se subdividen y se definen en dos principalmente. Los factores personales, ¿cierto?, que tienen relación con nosotros, los seres humanos, y los factores del trabajo o factores técnicos, como se les conoce normalmente. Los factores personales guardan principalmente relación en tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el desconocimiento, ¿cierto?, el no saber respecto a un riesgo o respecto a un peligro existente en la compañía. Eso se le conoce normalmente como el no sabe o no saber, tener un nulo o un escaso conocimiento de los riesgos inherentes a las labores que van a desarrollar. Otro factor personal es el no poder, no estar tanto física como mentalmente apto o en condiciones para desarrollar una labor y que obviamente puede redundar, ¿cierto?, en una acción o en una condición de riesgo que posteriormente se pudiese transformar en un accidente. El tercer factor personal es uno que es muy importante y uno de los más comunes, es el no querer o el no quiere, ¿cierto?, que tiene directa relación con la motivación de nosotras las personas para con nuestros trabajos y nuestras actividades diarias. El estar desmotivado, el no querer desarrollar bien nuestro trabajo, obviamente puede redundar posteriormente en causas, en acciones o condiciones de riesgo que finalmente se pueden transformar en accidentes. Es muy importante y creemos nosotros que desde el punto de vista de la autogestión, desde el punto de vista de la motivación personal de cada uno, el factor personal más crítico es la motivación del trabajador, el no quiere, ¿cierto?, desarrollar bien su trabajo, saltarse, ¿cierto?, los procedimientos, omitir muchas cosas que se pueden transformar en acciones posteriormente subestándares. Y finalmente, como les comentaba, la otra causa de base que tenemos antes de las causas raíces de los accidentes del trabajo está todo lo que tiene relación con las condiciones o factores técnicos o del trabajo. Por ejemplo, el que existan procedimientos inadecuados, formas de desarrollar el trabajo diariamente, pero de una manera incorrecta, el que tenga pasos, el que tenga conceptos que ya pueden incluso estar obsoletos de la organización, del lugar de trabajo, nuevos procesos, nueva adquisición de máquinas, todos esos cambios que van surgiendo en cada una de las organizaciones o las actividades que ustedes desarrollan y que no han sido considerados los procedimientos, los instructivos de trabajo, son parte de los factores del trabajo, factores técnicos, laborales, que pueden redundar posteriormente en acciones, como les decía, y condiciones de riesgo o subestándares, como habíamos comentado, que finalmente pudiesen traducirse en un accidente o una enfermedad. Finalmente, la causa raíz de todas estas causas consecutivas para efectos de los accidentes son las causas, como bien les comentaba, la causa raíz, la causa potencial inicial. Y esta causa raíz principalmente ya tiene relación con aspectos a nivel organizacional, ¿cierto?, mayores, que guardan relación principalmente con fallas en los procesos. Estamos hablando aquí ya de problemas mayúsculos, ¿cierto?, organizacionales, donde obviamente la organización tiene muchas oportunidades de mejora para que posteriormente no se traduzcan en factores personales, no querer, no saber, no poder, factores técnicos del trabajo y, como les comentaba, ya bien saben, acciones y condiciones subestándares. Bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, como les comentaba, los factores personales, donde tenemos que guardar principal ojo, ¿cierto?, en lo que tenga relación con la motivación del trabajador, que hoy por hoy es sin lugar a duda, una de las principales causas de los accidentes y de los indicadores de accidentabilidad de las empresas. Finalmente, queremos invitarlos a que observemos un aspecto fundamental y que no podemos dejar de lado en toda esta historia, y que es las pérdidas que provocan, ¿cierto?, dentro de este modelo causal, de este modelo de causa, ¿cierto?, que, como bien les comentaba con anterioridad, que finalmente redundan en que son el producto de un accidente, la pérdida. Una vez que se producen, ¿cierto?, los accidentes, las pérdidas
es lo que nosotros más lamentamos y es lo que claramente, incluso lo dice la Organización Internacional del Trabajo, es ética y moralmente inaceptable a nivel mundial, lo que son las pérdidas y los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Las pérdidas se traducen en lo que ocurrió posterior al accidente, ¿verdad? Tenemos una caída a un distinto nivel de un andamio de un trabajador, un choque, una colisión, una intoxicación o una enfermedad profesional. Todo lo que ocurre inmediatamente posterior al accidente se denomina pérdidas. Y estas pérdidas principalmente guardan relación con los factores de pérdidas que nos pueden generar a nosotros, a las personas, como daño a la salud, ¿verdad? En términos de lesiones, ¿cierto? O de enfermedades, y lo que tiene relación con pérdidas en términos de pérdidas materiales, ¿cierto? Principalmente esto para las empresas. Esto es lo que finalmente se denomina y se conoce como las pérdidas producto de los accidentes del trabajo. Las pérdidas, estas pérdidas, ¿cierto? Que son el resultante de los accidentes, finalmente no siempre son bien abordadas, no siempre son adecuadamente evaluadas. Esto es lo que nosotros conocemos en el mundo de la prevención de riesgos como el iceberg de los accidentes. Las pérdidas, lo que nosotros tenemos capacidad de ver principalmente es la punta del iceberg, y no nos damos cuenta que esas pérdidas producto de los accidentes guardan el 80 o el 90%, ¿cierto?, del iceberg que no se ve a la vista nuestra, el sinnúmero, ¿cierto?, de acontecimientos, causas, factores personales del trabajo que conllevan, ¿cierto?, a estos accidentes y a estas pérdidas. Y nosotros, principalmente a través de la Mutual de Seguridad, lo que queremos invitarlos es que ustedes evidencien lo que no podemos ver a simple vista. Lo que no podemos ver, este iceberg, la parte de abajo del iceberg, que son todos estos factores personales y estas causas de accidentes del trabajo, que es donde precisamente tenemos que poner atención. Nosotros, para que ocurra un accidente del trabajo, ya han ocurrido un sinnúmero de cuasi o casi accidentes del trabajo. Esto es lo que se denomina como cuasi accidentes. Aquellos sustos, aquellos acontecimientos que no ocurrieron, pero que bajo determinadas circunstancias sí pudiesen haberse transformado posteriormente en un accidente del trabajo, ¿verdad? El susto que pasamos, cayó un ladrillo pero no me golpeó, frené bruscamente pero no colisioné, no choqué, me iba a caer de la escalera pero me alcancé a firmar. Todos estos cuasi accidentes tenemos que tomarlos en consideración, deben ser investigados para efectos de controlar las causas y así evitar que en el futuro se transformen en un accidente del trabajo y, como les estoy comentando, en una posible pérdida tanto de la salud y la seguridad suya como la de sus compañeros, como así también pérdidas del trabajo, pérdidas, ¿cierto?, de insumos o materiales para la empresa. Esto finalmente va a generar un aspecto relacionado con la imagen de la compañía, una empresa sinestrosa, como así también para ustedes aspectos laborales que no van a poder solucionar, como por ejemplo la pérdida, ¿cierto?, de una extremidad. Eso no lo vamos a poder, como mutual, por muy clínica de la mutual que tengamos, no lo vamos a poder dar solución. No vamos a poder tal vez reponerlo. Y a través de eso obviamente tenemos que tomar en consideración de que hay pérdidas significativas en los accidentes del trabajo y que ustedes son los principales llamados a tener conciencia, ¿cierto?, de nuestros actos, de las condiciones que existen en el lugar de trabajo para evitar que se produzcan estos accidentes. Bien, amigos, eso es lo que les queríamos comentar el día de hoy, a lo que los estamos invitando a través de esta nueva metodología de capacitación, de instrucción. Tenemos muchos otros temas a los cuales los vamos a invitar a que sigan participando. Día a día vamos a seguir subiendo productos para que podamos facilitar a ustedes que se capaciten, de que se empoderen, ¿cierto?, en estos importantísimos aspectos que guardan relación con la prevención de riesgo en sus actividades diarias. En nombre de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción me despido y los dejo invitados a una nueva oportunidad, ¿cierto?, a una nueva actividad de capacitación. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.